Hola, bueno, soy Víctor Salvador Cabrera Gallegos y hoy voy a hablarles sobre la cardiopatía isquémica. Bueno, para empezar, la cardiopatía isquémica va a estar muy de la mano con la aterosclerosis. ¿Y qué es la aterosclerosis? Pues va a ser una enfermedad vascular de evolución crónica, dinámica y evolutiva que aparece por el concurso de tres factores principales que tienen que ver con la disfunción del endotelio, con la inflamación y la trombosis. ¿Qué tiene que ver la aterosclerosis con nuestra cardiopatía isquémica? Bueno, pues la aterosclerosis va a causar una oclusión progresiva de las arterias por unas placas de ateroma que pueden llegar a producir una insuficiencia arterial crónica que nos va a desencadenar en la angina de pecho, la isquemia cerebral, puede ser transitoria, una angina mesentérica, o bien puede también hacer una trombosis oclusiva, causarnos problemas como infarto al miocardio, un infarto cerebral o un infarto mesentérico, ¿no? Esto, pues, ¿qué es el infarto mesentérico? Que es como el que menos suena de estos, es una isquemia del intestino, ¿no? Entonces, parece ser que esto ya no tiene remedio y hasta le dicen en el hospital infarto cementérico, porque ya vas directo al cementerio, ¿no? Bueno, continuamos. Como vimos, la aterosclerosis va a tener una relación también, o va a tener directa relación con el endotelio. ¿Y qué es el endotelio? Pues vamos a ver que es un revestimiento interno de la capa íntima de la arteria. Con no van a interactuar las plaquetas y esto va a propiciar que no exista la trombosis en un estado normal de función del endotelio. El endotelio pues se va a considerar como un órgano multifuncional. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué va a hacer el endotelio? Va a secretar sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico, las prostaglandinas como la PG12 y un factor polarizante de endotelio. ¿Qué hace todo esto? El óxido nítrico, como todos sabemos y viene en libros, es el mayor vasodilatador que existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a causar? Pues va a causar una elasticidad de nuestras arterias, va a aumentar o mejorar el flujo sanguíneo y pues esto va a mejorar la irrigación en órganos vitales, ¿no? Va a ayudar a relajar el tejido muscular también y pues como les digo, va a ser producido en células endoteliales. Ok. ¿Qué más va a producir? Así como el endotelio produce células, más bien, sustancias vasodilatadoras, también va a producir las vasoconstrictoras, como es la endotelina y como es el factor constrictor derivado del endotelio. ¿Sí? Esto va a ser, pues, la construcción de nuestras arterias y, bueno, en general, sacado del Guadalajara, vamos a ver que va a servir el endotelio como un contenedor de sangre, una barrera con permeabilidad selectiva, que ahorita eso también lo vamos a ver, va a tener un órgano que sintetiza y secreta sustancias, más bien va a ser un órgano que secreta y sintetiza sustancias, va a ser un regulador de nuestro tono vascular, regulador del crecimiento vascular o como se conoce como la angiogénesis, va a ser un regulador de la respuesta inmune y regulador de la actividad homeostática trombótica. Y va a ser superficie blanco de la acción hormonal. ¿Sí? Pueden llegar allí hormonas a causar vasoconstricción o vasodilatación directamente a nuestro endotelio. Vamos a ver que el tono vascular va a depender del equilibrio entre sistemas de músculo liso, entre el sistema de vasodilatación y vasoconstricción. ¿Sí? Entonces, va a haber siempre un predominio vasodilatador, el cual va a inhibir que nuestro músculo liso de las arterias
se mantenga constreñido mucho tiempo. Y si, así como cualquier músculo, o otro tipo de músculo, si está ejercitado o está tenso suficiente tiempo, pues puede causar una hipertrofia, ¿no? Así también, pues si puede promover a nuestra hiperplasia, entonces tiene que predominar constantemente el estímulo vasodilatador sobre el vasoconstrictor. Entonces, como les decía, el endotelio también se refieren a él como una superficie en forma natural o en forma normal, una superficie de teflón que no va a generar trombos. Esto se refiere a que no se le va a pegar nada, no se le va a pegar plaquetas, no se le va a pegar eritrocitos que pues impidan el flujo sanguíneo, ¿no? Va a tener el activador tisular de plasminógeno y de heparansulfatos, perdón, que van a ayudar pues a que no se causen los trombos. Que vamos a tener mediadores inflamatorios que vienen siendo parte del sistema inmune, como las citocinas, endotoxinas, que van a producir por algunas bacterias y pueden causar disfunción endotelial. Sí, entonces esto va a ser la indicación de que lleguen por medio de citocinas, quimiotaxis, lleguen los macrófagos a fagocitar estas bacterias y impedir la disfunción endotelial. Y bueno, vamos a ver que se ha demostrado que la hipercolesterolemia, la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, la angiotensina 2, diabetes mellitus, la obesidad, va a poder producir disfunción endotelial al bloquear la sintetasa o síntesis del óxido nítrico endotelial. Sí, se me olvidaba decirles, hay que recordar que la aterosclerosis va a ser una enfermedad que se va a alcanzar por problemas de colesterol alto, que tienen que ver con los factores de riesgo de estilo de vida poco saludable, que son factores modificables, ¿no? Como es la mala alimentación, comer comida chatarra, tabaquismo, tomar bebidas alcohólicas, y bueno, sobre todo, bueno, ser diabético y tener una dieta rica en grasas, ¿no? Que aumenta nuestros colesteroles, bueno, colesterol, triglicéridos. Vamos a ver que también va a activar el estrés, el endotelio va a activar el estrés oxidativo con la producción de radicales superóxido que va a producir una vasoconstricción coronaria y adhesión de macrófagos a la pared. Bueno, esto es en cuestión de cuando hay problemas en la pared endotelial, pues se activa ese estrés y produce radicales superóxido para que se vasoconstriña y se adhieran macrófagos a la pared y tenga que resolver el problema que se esté presentando en ese instante, ¿no? Vamos a ver también que puede haber trombosis intraarterial por disminución de la producción de la proteína C, que de eso ahorita pues vamos a verlo. Estas, ¿qué más pueden ser manifestaciones? ¿Qué problemas puede ser una manifestación de disfunción endotelial? Pues puede ser la alteración de la permeabilidad para las macromoléculas. O sea, que hay veces que pueden pasar, pueden pasar células inmunes, pueden pasar, en el caso de, para formar la placa de ateroma, las moléculas de LDL, que van a ser nuestras placas de ateroma. Entonces, va a incrementar la adhesión leucocitaria, o sea, leucos que vayan pasando sobre el flujo sanguíneo, se van a quedar más fácilmente adheridos a las paredes vasculares, va a haber producción de factor de crecimiento y citocinas. Puede haber un aumento de actividad procoagulante, puede haber disminución de la actividad fibrinolítica, que pues, si no hay actividad fibrinolítica, pues es más fácil que se arme fibrosis, que se armen capas se adhieran plaquetas, capas de fibrina, y esto pues puede
atrapar eritrocitos y causarnos unos trombos, ¿no? Entonces, alteración también en el balance de las sustancias vasoactivas. Y bueno, hay que saber que la aterosclerosis o las placas de ateroma van a tener lugares predilectos de formación, ¿no? Más fácil se van a formar en las arterias coronarias, en las carótidas y en las arterias renales. ¿Sí? Estos lugares son sitios de mayor permeabilidad endotelial y entre ellas, pues, como les digo, lo que va a pasar primero o va a causarnos la enfermedad de aterosclerosis va a ser la LDL. ¿Cómo va a ser el inicio de una aterosclerosis? Bueno, pues cuando aumente el colesterol en tu sangre, va a favorecer de que traspasen al subendotelio, abajito del endotelio, que pasen las moléculas de LDL. Si hay que recordar, son lipoproteínas de baja densidad. Entonces, estas lipoproteínas se van a alojar abajo del endotelio, subendotelialmente, y se van a reconocer como un cuerpo extraño. Al reconocerse como un cuerpo extraño, activa el sistema inmune y van a causar la llegada, por medio igual de citocinas, se va a llegar van a llegar los monocitos circulantes, van a atravesar la barrera del endotelio y van a tratar de fagocitar a las moléculas de LDL, ¿no? Entonces, se adhieren al endotelio, pasan al tejido subendotelial y van a causar inflamación, esta inflamación fue reportada por el músculo liso, ¿no? Que entonces las moléculas de LDL van a estar entre el endotelio y el músculo liso, y ahí es donde se hace la señal de daño para que lleguen los macrófagos y las pasen, ¿no? Esto va a dar lugar a una célula espumosa. Entonces, cuando llega aquí los monocitos con las moléculas de LDL, se transforman en macrófagos, las fagocitan y fagocitan los ésteres del colesterol, y cuando se están cargados de estos ésteres de colesterol, pues aumentan de tamaño, se hacen como blanquecinos y se les llama células espumosas. ¿Sí? Bueno, estas células espumosas, junto con lo que quede de desecho de ésteres de colesterol, van a formar un núcleo lipídico que va a ser el centro de nuestras placas de ateroma. ¿Sí? Entonces, aquí los radicales superóxido van a oxidar las lipoproteínas de baja densidad contenidas en el núcleo lipídico. Esto va a generar un proceso inflamatorio intenso que va a causar, pues, el aumento de tamaño o de espacio entre el subendotelio y el músculo liso, que va a empezar a cortar la luz de las arterias, ¿no? Entonces, bueno, se va a empezar también a generar colágeno y se van a traer linfocitos T con el fin de formar una membrana fibrosa que aísle el proceso inflamatorio que esté llevando a cabo por las células espumosas, se aísle de la pared arterial. ¿Sí? Entonces, esta podría ser nuestra placa de ateroma, y al causarse la inflamación, pues empiezan a distender nuestras células endoteliales por aquí arriba. Entonces, para que se refuerce esa placa con el colágeno y linfocitos T, pues vamos a empezar, principalmente colágeno, se van a empezar a formar una capa fibrosa para aislarla de la circulación, ¿no? De la pared arterial. Entonces, la placa aterosclerosa va a quedar formada por el núcleo lipídico y la membrana fibrosa. Esto va a ser importante para los tipos de angina que ahorita voy a explicar. Luego, ¿cómo progresa la placa aterosclerosa? Pues ya formada la placa, va a seguir penetrando colesterol al subendotelio, así como los monocitos. ¿Sí? Entonces va a continuar en crecimiento. El núcleo se va a formar del colesterol que dejan las células espumosas que mueren.
¿sí? El núcleo de la placa de ateroma van a quedar de las células espumosas que quedan ahí atrapadas, no pueden hacer nada, no pueden fagocitar ni moverse bien, y quedan ahí atrapadas formando el núcleo de la placa ateroma. Esta placa crece tanto que va a causar rupturas en el endotelio. Estas, como les decía, se intenta reparar rápido por agregación plaquetaria, y es ahí cuando entonces eh, estas lesiones, rupturas del endotelio, como les decía, se van a tener que reparar rápido por agregación plaquetaria, colágeno, y se va a llamar, este tipo de reparación se va a llamar el trombo blanco. Y luego hay formas también de erosiones donde puede que se forme el trombo rojo, que va a estar conformado normalmente por células eritrocitarias, y va entre capas que quedan atrapadas de fibrina, entre red de fibrina y células eritrocitarias que se quedan ahí atoradas por el flujo sanguíneo mientras se trata de reparar pues la erosión endotelial, ¿no? Cuando esto se repite de forma continua y asintomática, protruye levemente en la íntima arterial, y con el tiempo va a obstruir la luz de la arteria de forma progresiva. Todo estos síntomas, estas cosas que se causa de inflamación en el músculo liso, en el subendotelio, y que les digo que empieza a cortar la luz arterial, todo esto va a ser progresos, más bien, sí, un avance asintomático. Sí, como les digo, con el tiempo se obstruye la luz arterial de forma progresiva, y por ejemplo, si fuera una manguera que estaba así, y ahora por causas de la aterosclerosis, a ver, se queda aquí, se mete como algo extra. Entonces, el líquido que pase por aquí, pues va a pasar con mayor dificultad, ¿no? Y puede aumentar la tensión arterial, porque pues la misma cantidad de líquido que pasaba por este tubito, pues ya no puede pasar tan fácil, o sea, tiene que pasar mucho más rápido. Entonces, esto va a causarnos una hipertensión. Como sabemos, la hipertensión se le conoce como el asesino silencioso, porque no tiene síntomas hasta que ya es muy tarde. Ya se diagnostica con ¿cómo se llama? Con tensión arterial tipo 2, tipo 3, y es difícil recuperarse de eso porque son personas que no están acostumbradas o no tienen la voluntad de cambiar su estilo de vida a uno más saludable. Entonces, es difícil. Bueno, placa aterosclerosa vulnerable. ¿Qué es esto? Bueno, pues cuando se tiene un gran núcleo lipídico y una membrana fibrosa delgada, a ver, vamos a ver dónde está. Bueno, cuando se hace un gran núcleo lipídico, que era lo que les decía, que eran las células espumosas que quedaron atrapadas, y pues ahí con el colesterol y los ésteres se quedan atrapadas y causan inflamación, el núcleo de nuestra placa ¿cómo se llama? Aterosclerosa, pueden crecer de más, y que nuestra capa de fibrina, que está haciéndose gracias a la inflamación y la distensión de la pared endotelial, donde se está tratando de reparar con el colágeno, puede quedar muy delgadita, ¿sí? Entonces, por el flujo sanguíneo, tan delgadita que quede y el roce, pues se erosiona y puede causar una trombosis aguda, y puede ser oclusiva o suboclusiva. Entonces, ¿qué es una placa aterosa vulnerable? Es cuando el núcleo lipídico es grande, la membrana fibrosa es delgada y una inflamación muy intensa. Entonces, ahorita se los pongo aquí. Esto podría ser la luz, donde dice aquí el lumen, pues obvio es la luz de la arteria. Que es colesterol, será nuestra placa aterosclerosa, ¿sí? Y bueno, aquí está nuestra capa fibrosa, y esta delgadita sería nuestra capa fibrosa. Entonces, por aquí
la erosión puede pasar y puede causar que se rompa, salga a la luz. Entonces, esta sería la placa vulnerable. La placa estable, a diferencia de esto, se formó una capa grande fibrosa, muy grande fibrosa, y la luz igual, o sea, la luz siempre se va a ver reducida, solo que esta, pues es muy poco probable que se rompa, ¿no? Y nos genere un trombo oclusivo. Esta será más como crónica, que con el tiempo se haga una placa tan grande, una capa fibrosa tan grande, que obstruyan gran parte, el 80-90%, incluso totalmente, nuestra luz arterial y pues nos cause problemas de isquemia. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra placa estable. ¿Qué les digo? La placa estable es un núcleo lipídico pequeño y membrana fibrosa gruesa, que es la que está aquí en la figura B. Difícilmente se va a romper su capa. No va a causar un síndrome agudo, que sí nos va a causar la placa aterosclerótica inestable, porque digo, se rompe y causa un trombo, empieza a circular y se puede atorar, pues ya sea en una arteria coronaria, en una arteria cerebral, mesentérica, y bueno, ¿qué más? Pues va a causar un déficit del riesgo tisular y se va a relacionar esta con la angina estable. ¿Sí? Entonces, placa vulnerable se va a relacionar con angina inestable, placa estable con una angina estable, ¿sí? Como si placa estable con angina estable, placa vulnerable con angina inestable, que ahorita vamos a ver. Entonces, aquí todo esto ya está como esquematizado y ya fácil. La capa de endotelio, aquí está, ¿no? Entonces, con el exceso de las moléculas de LDL, son pequeñitas, pueden traspasar la placa del endotelio, más bien la pared del endotelio, van a estar aquí en tejidos endotelial, ¿sí? Va a causarse como, van a liberarse las prostaglandinas como la IL-1, van a llamar a los monocitos y van a empezar a pasar al tejido igual subendotelial de monocitos, se convierten en el macrófago y empiezan a comerse, si se fijan aquí, empiezan a comerse las moléculas de LDL. De aquí, empiezan a, pues a llamar más, empiezan a crecer y empiezan, ya ven cómo salen aquí las moléculas de ésteres y colesterol que no pueden ser fagocitadas totalmente, empiezan a crecer de tamaño, mucho de tamaño, y se empiezan ¿cómo se llama? A aglomerar. Aquí en medio pues debería de ser donde estaría nuestro núcleo lipídico, ¿no? Nuestro núcleo de la placa de ateroma. Entonces, aquí el músculo liso, va a estar causando, más bien, va a estar pues haciendo un sistema de inflamación por todo esto que está interfiriendo en su función normal, ¿no? Que está causando un daño. Entonces, si se fijan, aquí también ya creció nuestro tejido subendotelial y aquí de estar bajito pasó a grande, que pues obvio esto ya está obstruyendo la luz arterial. Entonces podemos ver cuando empiezan estas cosas, sorprendentemente a partir de la primera década de la vida ya puede empezarse a ver una célula espimosa, una estera grasa, que es las primeras lesiones de, pues esto, de la interacción entre moléculas de LDL y los macrófagos. Luego lesión intermedia, luego empieza a hacerse la ateroma, luego ya de este ateroma puede pasar lo de la ruptura de lesión complicada o una placa fibrosa. ¿Sí? Que es todo esto. Entonces hay que ver cómo va aumentándose el tejido subendotelial y va acortándose la luz de la arteria, ¿no? Entonces, todo esto, estas lesiones graves ya van a ser a partir de la cuarta década de la vida, pero todo va a estar relacionado a la acumulación de lípidos, ¿sí? Entonces, en estas rupturas, pues puede ser una trombosis hemática por hematoma, y pues obviamente nos va a causar problemas como una isquemia cardíaca. Sí, aquí se puede ver, afecta el corazón y ahí nos puede
impedir el riego suficiente al corazoncillo, que nos causará un infarto. Bueno, ahorita veremos. ¿Cómo vamos a tratar la aterosclerosis? Pues modificando el estilo de vida que ya les dije, que puede ser monitoreando la dieta, dejar de fumar, dejar de beber, controlar los niveles de glucosa si son pacientes que sean diabéticos. Y cuando, por ejemplo, existen cifras mayores de 300 miligramos sobre decilitro de los valores de LDL, o mayor de 160 miligramos por decilitro, que han seguido, o sea, mayor de 160 miligramos por decilitro en pacientes que han seguido dieta baja en colesterol y las cifras no bajan, pues vamos a pasarles estatinas, ¿no? Entonces puede ser con tratamiento con colestiramina, colestipol, probucol, ¿sí? Para ayudarles a bajar estos niveles de colesterol. Bueno, como les decía, a esto ya terminamos de ver, esto era aterosclerosis. Ahora, cardiopatía isquémica. ¿Qué es cardiopatía isquémica? Pues cuando el corazón se ve reducido en el aporte sanguíneo que llega a él, ¿no? Entonces, no llega suficiente sangre, no llega suficiente oxígeno al corazón. Entonces, ya esto, para empezar, eso es isquémica, que no llegue sangre a algún lugar. Cardíaca, pues que no llegue sangre suficiente al corazón. ¿Cuál es la principal etiología? El desarrollo de nuestras placas de ateroma. Entonces, vamos a ver que se va a dividir en angina estable y en angina inestable nuestros problemas de cardiopatía isquémica y, bueno, en infarto agudo al miocardio, que también veremos. Bueno, ¿qué es la angina más bien la angina estable? Van a ser episodios reversibles de isquemia, desbalance, ¿qué es episodios reversibles de isquemia? Desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio. ¿Qué es esto? Pues que estás exigiendo trabajo de más a tu corazón, pero no llega la suficiente sangre y por consiguiente no llega el suficiente oxígeno a él. Esto es inducido por esfuerzo y o por estrés emocional. Se manifiesta como dolor torácico, que sea al reposo o a la administración de nitratos. Entonces, por el esfuerzo, ¿por qué es el esfuerzo? Por subir escaleras, por hacer ejercicio fuerte. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tu latido cardíaco aumenta, tu consumo de oxígeno también. Entonces, si tienes las arterias que llegan a tu corazón obstruidas, pues no va a llegar suficiente oxígeno, ¿no? Entonces, eso es lo que nos causa la angina inestable, inducida por esfuerzo. Entonces, ¿por qué es reversible? Porque en cuanto te sientes cansada y te empieza a doler el pecho, te sientas, se baja tu ritmo cardíaco, ya no le estás pidiendo el ejercicio, más bien el oxígeno que le estabas pidiendo al momento de correr, de subir escaleras, pues ya dice, si ya no me piden, ya estoy en paz y ya deja de doler. ¿Sí? Si no, pues también con la administración de nitratos. Eso también va a ayudar a quitar nuestros problemas. ¿Esto por qué? Porque es una reducción en la precarga. Si se administran los nitratos, se reduce la precarga. Bueno, hay clasificaciones de la severidad de la angina según la Sociedad Cardiovascular de Canadá, que es la más famosa en cuestión de esta clasificación, ¿no? Entonces, esta clasificación de angina va a tener clase 1, 2, 3 y 4. La 1 va a ser cuando la actividad normal no causa angina. ¿Qué es la angina? Dolor precordial, dolor en el pecho, ¿sí? Fuerte. Entonces, esta clase, la clase 1, solamente se va a presentar, solamente te vas a tener el dolor de pecho cuando haces un ejercicio extenuante, muy rápido o por tiempo prolongado. La clase 2 va a ser, te vas a ver limitado en la actividad, en tu actividad normal, y se va a presentar al subir escaleras, al caminar muy rápido, al subir una pendiente, una cuesta, con el ejercicio, después de las comidas, cuando hay temperaturas frías, cuando hay estrés emocional, una mala noticia, o
después de las primeras horas de despertarse. La clase 3 va a ser una limitación de la actividad física normal. Ya no puedes hacer tus cosas de una manera normal. Te vas a cansar al caminar una cuadra o 2 cuadras. Incluso si estás en un tramo llano que no tenga pendiente, no tengas que subir nada, te vas a estar muy cansado y te va a doler el pecho, ¿no? Esto, o sea, se va a presentar la angina en todos. En la clase 4, pues va a ser la incapacidad de realizar cualquier actividad física sin malestar. Sí, sin malestar. Y también se le puede clasificar pues, como angina en reposo y pues ya, obvio, esta es la más grave. Sí, ¿cuánto es el equivalente de una cuadra en esta clasificación? Pues van a ser 100 o 200 metros. ¿Cuáles son los estudios de elección para ver una angina de pecho? Pues va a ser la prueba de esfuerzo, la angiotomografía, coronografía para pacientes con angina mayor a clase 3. Esta coronografía solamente, sí, coronariografía, solamente se va a realizar en pacientes de clase 4 o 3. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues igual, se va a tratar como si fuera aterosclerosis, pero pues si aquí ya hay problemas con el corazón, pues vamos a utilizar también beta bloqueadores, nitratos de acción corta y antagonistas del calcio. Todos estos, por ejemplo, beta bloqueadores, reduce el ritmo cardíaco, nitratos baja la precarga y antagonistas del calcio también. Todo esto para que baje la presión, baje la precarga y pues sobre todo la demanda de oxígeno, que es lo que queramos, que es el problema de esta enfermedad. Cambios de estilo de vida, que ya les dije, pues comer bien, bajar los niveles de ingesta de grasas, hacer ejercicio. Obviamente lo pondremos a hacer ejercicio según las posibilidades del paciente. ¿Sí? Pues en la segunda línea vamos a tratar con nitratos de acción prolongada, como nicorandil, ivabradina y ranolacina. Ahora, ¿qué es la angina inestable? Como les digo, esta va a resultar de la ruptura de una placa vulnerable en la que se produce trombosis coronaria, isquemia miocárdica aguda y con ello un dolor coronario o pues, angina, dolor precordial. Este va a ser de inicio súbito. Se me olvidó decirles, la angina estable, déjenme regreso. A ver, angina estable. Como les decía, inducida por esfuerzo y este dolor va a ser progresivo. Mientras más esfuerzo hagas, más te va a doler. ¿Sí? O sea, vas subiendo las escaleras y medio te va doliendo. Pero lo tratas de subir rápido, te duele más. Te sientas a la mitad o te paras, descansas, ya no puedo. Bajo tu demanda de oxígeno, tu estrés cardíaco, tu frecuencia cardíaca y también empieza a bajar el dolor. ¿Sí? A diferencia de la angina inestable, que es de inicio súbito y no va a haber este descenso. ¿Sí? Los síntomas de estos pues pueden ser los mismos, o sea, es un dolor intenso, fuerte, que irradia brazos al cuello, a los brazos, un dolor opresivo, sí, en zona precordial, pero a diferencia del estable, estos puedes estar en descanso y te puede doler mucho el pecho, te puede parecer este tipo de angina. Estos no van a responder a los nitratos, ¿sí? Aquí se puede presentar una elevación del segmento ST, puede haber, como les digo, dolor radiante a la mandíbula, el brazo o el cuello, puede durar hasta, bueno, esto ya casi no se dice que puede durar hasta más de 30 minutos, pero ¿qué es esto? Enzimas cardíacas negativas. Muchas veces también se dice que la angina inestable puede ser la primera angina de todos los pacientes. Sí, o sea, pacientes que cursan con angina crónica, por ejemplo, crónica estable, tuvieron como primer evento una angina inestable. ¿Qué es lo importante de las enzimas cardíacas negativas? Es que las enzimas cardíacas te van a indicar si es un infarto agudo al miocardio o no lo es. ¿Cuáles son las enzimas cardíacas que nos van a importar? Son las troponina I.
por encima de la percentila 99. Eso es lo que nos va a importar sobre las enzimas cardíacas. La angina inestable no las presenta, no presenta enzimas cardíacas, pero sí puede presentar lo que es la elevación del segmento ST por un electrocardiograma que puede desaparecer. Pero bueno, tratamiento. ¿Qué le vamos a hacer a la angina inestable? Se les puede dar antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, intervención coronaria y después de que ya podemos dar antiagregantes plaquetarios, como puede ser ácido acetil salicílico, como puede ser prodilogel. Disculpen. Como les decía, se les puede dar antiagregantes plaquetarios, como puede ser ácido acetil salicílico, clopidogrel, anticoagulantes como heparina, pero bueno, eso es más durante el tratamiento hospitalario. Puede haber una intervención coronaria que puede ser una angioplastía. Y bueno, después hay que recordar que la angina inestable y el infarto agudo al miocardio, hay veces que se les considera la misma patología, pero en diferente tiempo. Porque la angina inestable es la que eventualmente nos puede causar un infarto agudo al miocardio. ¿Sí? Que les decía que la elevación del segmento S, ¿cómo se llama? Aquí puede haber angina inestable con elevación del segmento ST, pero no solamente con, con signos electrocardiográficos vas a poder diagnosticar un infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Va a haber varias cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, lo importante es que angina inestable puede tener cambios electrocardiográficos, pero no va a tener enzimas cardíacas. ¿Sí? Y es el último pasito, o algo último, antes de que haya un infarto agudo al miocardio. ¿Sí? Es de alto riesgo esto. Sí. El angina inestable nos puede desencadenar un infarto agudo al miocardio. Ahora, ¿qué es el infarto agudo del miocardio? Pues es ya cuando hay un taponamiento importante, una reducción al flujo cardíaco severo. Y bueno, vamos a ver que va a haber infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. ¿Sí? Aquí tenemos un electrocardiograma normal. Ojalá si estén viendo mi cursor, donde tenemos nuestra onda P, nuestra onda QRS y nuestro segmento ST. O sea, aquí termina, aquí está la S, ¿sí? Y aquí está nuestra onda T. Entonces, ¿cuál es el segmento ST? Esto que está aquí en medio. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí está el mismo electrocardiograma, o un electrocardiograma patológico ya más o menos, donde se va a ver la depresión del segmento ST, el infradesnivel del ST. Entonces vemos que aquí está nuestro, ¿cómo se llama? Electrocardiograma, nuestro nivel medio de positividad. Y aquí ya está el infradesnivel, se baja el segmento ST. ¿Se fijan? Aquí está. ¿Qué pasa en estos? Cuando está un infradesnivel del segmento ST, significa que hay una obstrucción parcial de nuestra arteria coronaria. ¿Sí? Hay todavía un poco de flujo de sangre, pero está bastante obstruido. ¿Y qué es nuestro segmento? Nuestra elevación del segmento ST, como lo podemos ver aquí, elevación. Es cuando hay una obstrucción total de la circulación coronaria. Bueno, y también vamos a tener
el electrocardiograma puede aparecer con la inversión de la onda T. Puede ser, esto es muy poco frecuente, pero también nos da signos de isquemia cardíaca. Esto aparece como en el punto, en el 1.13% por ahí. ¿Cómo vamos a diagnosticar el infarto agudo al miocardio? Pues vamos a ver que tiene que haber clínica. ¿Qué es la clínica? Tiene que haber dolor, una angina de pecho que irradia a ambos brazos, que es incapacitante, puedes igual perder el estado de conciencia. Tiene que haber cambios en el electrocardiograma, ¿sí? Tiene que haber cambios en el electrocardiograma. Puedes utilizar un estudio de imagen para confirmar, puedes tener, por ejemplo, como les decía, puedes tener una angina estable, más bien, perdón, una angina inestable con cambios en el electrocardiograma, como elevación del ST, que podría ser, como les dije, un taponamiento completo de las arterias coronarias. Pero, a lo mejor es muy pronto para que se le vean las troponinas. Dice que pasó, el paciente te diga que le duele el pecho desde hace como 40 minutos y fue lo que tardó en llegar al hospital. Pues, ¿qué puedes hacer? Puedes hacerle, o bueno, hablarle al cardiólogo y que tome un ecocardiograma, ¿sí? Un USG cardíaco y vea el movimiento del corazón. Entonces, si ve que uno está moviéndose bien, pero este ya no, y este sí, y este no se está moviendo tan bien, queda como tiesecito, pues podríamos decir que no está llegando la sangre suficiente y puede ser parte de un infarto. Y otro muy importante, las troponinas. ¿Cuáles troponinas? Troponinas I elevadas por encima de la percentila 100. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué pasa cuando hay una lesión? Más bien, que vemos en el electrocardiograma, una depresión del segmento ST. Y bueno, aquí faltó la onda T, pero se puede decir que es una lesión subendocárdica, ¿sí? Que empezó internamente ahí. Esto rojito está representando al endocardio. En el subendocardio es aquí donde va a estar la isquemia, donde no llega la suficiente sangre. Es por eso que vemos aquí nuestra infradesnivel, ¿sí? Esto es lo que nos marca que se baje esa onda, ese segmento ST, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando vemos el aumento, ¿sí? El supradesnivel de la onda ST? Significa que es una lesión subepicárdica. Ahora, este es el epicardio, ¿sí? Esto amarillo es el epicardio. Entonces, cuando avanza la lesión de isquemia, cuando se empieza a conglomerar la obstrucción, bueno, que se aumenta la obstrucción y empieza a faltar la irrigación al tejido cardíaco, pues ya se vuelve una lesión que transmural. ¿Por qué transmural? Porque pues va de muro a muro, ¿no? O sea, va de lado a lado y ya toda esta zona cardíaca ya no tiene riego. Entonces nos causa una lesión más avanzada, que es el aumento de la onda ST. Ahora, también existen las ondas Q, que las ondas Q son onda Q patológica. ¿Y cómo va a ser estas? ¿Qué características tienen? Pues van a tener que sean 2 milímetros de ancho, o sea, más de 2 cuadritos. Significa que es una onda Q larga. ¿Sí? Ya está como que muy larga. ¿Y qué más puede ser? Pues que sea 1/3 de la altura total del segmento QRS. ¿Sí? Entonces, ya, o sea, verla muy profunda, o sea, mínimo 1/3 de la altura total del QRS, ¿sí? O verla muy ancha. ¿Qué nos va a indicar la onda Q? Pues antes se les decía que era necrosis, pero actualmente vamos a ver que no es así. Bueno, que solamente es una zona de inactivación, porque
Ahora se sabe que ya con terapias de reperfusión se puede recuperar ese tejido cardíaco y hay quien le llama tejido hibernante. ¿Qué es esto? Que no está funcionando bien, que no está recibiendo el aporte calórico suficiente, más bien de oxígeno y todo, pero sobre todo que el mismo tejido bajó el metabolismo para pues su propia supervivencia, o sea, bajó el metabolismo, pero puede ser reperfundido y podría llevar una función pues más o menos normal, ¿no? Entonces la onda Q sí puede darnos causas de necrosis, pero también puede ser que sea un tejido independente o actualmente ya nada más dices la onda Q patológica, que son estas características que están anchas o que son un tercio de la onda QRS, significa que hay inactivación de ese tejido cardíaco. Ahora, vamos a ver, pues sí estamos viendo el electrocardiograma y todo, pero ¿cómo vamos a saber qué parte del corazón está afectado? Bueno, pues aquí hay un esquemita del corazón que vi ahí en un video y se me hizo muy bueno. Entonces, ¿qué va a haber? Vamos a ver que, por ejemplo, B1 y B2 en el electrocardiograma van a estar viendo a la cara septal, al septum cardíaco, a la división entre los ventrículos, ¿sí? B3 y B4 van a estar viendo la cara anterior del corazón, ¿sí? ¿Sí? B5 y B6 van a estar viendo la cara lateral del corazón. D1 y ABL pueden estar viendo la cara anterior alta, ¿sí? Anterior alta del corazón. Y bueno, esto podrías ver B1, B2, B3, B4. Estas de aquí, las verdecitas, exceptando B4, perdón. Podemos ver que sería estarían viendo lo que es la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Para estar por acá. Y esto, la arteria coronaria derecha, que sería B4, ABR, D2, ABF, ¿sí? D2, ABFD. Estas van a estar en la arteria coronaria derecha, que hay que recordar que va a cursar hacia la derecha y va a pasar también por detrás del corazón, por la parte posterior del corazón. ¿Sí? Eso es lo que nos van a estar hablando nuestras derivaciones. ¿Qué necesitamos para que se vea? Por ejemplo, a ver, que veamos esto, supradesnivel del segmento ST, pues necesitamos que se vea en una o dos, o sea, en dos derivaciones continuas. Entonces, si vemos un supradesnivel del segmento ST en B3 y en B4, vamos a decir que está una isquemia, supradesnivel del segmento ST en B3 y en B4, va a haber una isquemia, una oclusión total o casi total de la arteria coronaria izquierda. Si lo vemos en D2, en B4, lo vamos a ver una isquemia en la arteria coronaria derecha, ¿sí? Entonces tienen que estar así continuas. Si vemos esta supradesnivel, pues vamos a ver que la isquemia está en B1 y en B2. Entonces vamos a decir, está una isquemia septal, ¿sí? En el septo cardíaco. Bueno, como les digo, esta es más o menos la arteria descendente izquierda, la arteria coronaria descendente, la circunfleja, y la arteria coronaria derecha, que les decía, pasa por detrás del corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Puede haber un bloqueo aurículo-ventricular. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues, por ejemplo, si tenemos un bloqueo de la arteria coronaria derecha, ¿sí? Hay que recordar que pues esto que está en naranjita está
por ejemplo, está representando al nodo sinoauricular, el nodo SA, y el nodo aurículo-ventricular, el nodo AB. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un bloqueo de rama, bueno, bloqueo de AB? Significa, bueno, hay que recordar que las arterias también tienen que inervar, más bien irrigar, las arterias tienen que irrigar a los nervios. Entonces, podemos ver que de aquí, pues, ahí está, va a tener que irrigar aquí el nodo SA, ¿sí? Para que pues haga su función y induzca el latido normal. Pero si está bloqueado, aquí hay un taponamiento, no va a llegar la sangre por medio de qué arterias, pues las arterias se les llama vaso nervorum. Vaso nervorum, las arterias que irrigan a los nervios. Entonces, mientras los vasos nervorum no irriguen al nodo, el sistema nervioso SA, nodo SA, pues va también a tener o sea, va a haber poca estimulación eléctrica al nodo AB. Y del nodo AB, recordemos que salen las ramas derecha e izquierda y sale lo de las de His, que pues todo esto es el sistema eléctrico del corazón. Entonces, si se ve poco irrigado el primero, va a haber un descenso en todos los demás. Y eso significa un bloqueo de AB, ¿sí? Auriculoventricular. Bueno, vamos a ver que están las escalas de riesgo para las escalas de riesgo de un infarto agudo al miocardio, que puede ser que patrón con electrocardiograma alto, patrón en el electrocardiograma de riesgo alto, pues puede ser un descenso del segmento ST mayor a 2 milímetros en 2 derivaciones, que lo que les digo, 2 derivaciones continuas, para que se confirme que es una isquemia de qué parte del corazón y de qué parte del corazón, ¿no? Descenso generalizado del segmento ST con elevación en ABR, que puede ser una ignición indicativa del tronco. Bueno, vamos a ver elevación transitoria del segmento ST, bloqueo auriculoventricular, que es lo que les acabo de explicar, bloqueo auriculoventricular de alto grado y fibrilación ventricular primaria. ¿Qué más? Pues problemas que nos pueden causar, más bien factores de riesgo grandes son diabetes y las troponinas elevadas. ¿Qué son las troponinas? Pues son las moléculas que pasan cuando hay un daño muscular. La troponina ahí, como ya les he dicho, es la más específica al tejido cardíaco. Es la que sale cuando pues, está dañado el corazón. Bueno, ya también podemos ver que se dice que hay dos tipos de miocardio, de infarto al miocardio, que puede ser el tipo 1. ¿Y cuál es esto? Pues eso ya es como más reciente, pero algo redundante, pero me gustó meterlo. Que puede ser la ruptura de una placa donde causa un trombo oclusivo, ¿sí? Que era lo que les decía. Se erosionó la placa de ateroma, se hizo aquí, se liberó la grasa que empezó a causar la agregación de plaquetas y pues también hay que se vieran atorados eritrocitos y más plaquetas, etcétera, etcétera, y causa un trombo, ¿sí? Obstructivo. Luego, la ruptura de una placa que causa un trombo casi oclusivo, o sea, esto también, o sea, sí está pasando la sangre, pero obviamente está pasando muy poquita sangre, ¿no? Entonces, esto también te puede causar nuestro infarto. La otra es tipo de, ¿cómo se dice? Infarto al miocardio tipo 2. Vamos a ver que hay una aterosclerosis, que era lo que les decía, y está el desbalance de la demanda y la oferta de oxígeno, de la oferta y la demanda de oxígeno. Entonces, tú demandas mucho oxígeno, pero hay poco para ofertarte, causar esto, una isquemia. Puede haber también un vasoespasmo coronario, porque normalmente por disfunciones en el endotelio. Puede también haber una disección aórtica, y esto, la disección aórtica no tiene nada que ver con la aterosclerosis, pero pues es solamente para que lo sepan. Y solamente que haya un desbalance completo de oxígeno, pero pues esto puede ser por una hipoxia normal. Aquí, si se fijan, es una arteria normal, nada más que no lleve oxígeno. ¿Qué tiene
el infarto tipo 2, pues en el contexto, para que pueda ser un infarto tipo 2, tiene que ser secundario a otra enfermedad o otro proceso patológico. Lo primero que te llega es un dolor de pecho. Y bueno, hay mecanismos involucrados en que es el desbalance de la oferta y la demanda del oxígeno, y puede ser, pues, aterosclerosis, puede haber un espasmo coronario, una embolia coronaria, como les digo, disección de la aorta, una taquiarritmia sostenida, también eso nos puede causar el infarto al miocardio, una hipertensión muy severa, una hipertrofia ventricular, una bradiarritmia, o sea, los dos tipos de latidos cardíacos, o sea, ya sea muy rápido o muy lento, pueden causar una isquemia cardíaca, ¿no? Una cardiopatía isquémica, un infarto agudo también. Falla respiratoria, anemia severa y hipotensión. ¿Por qué anemia severa? Porque, acuérdense, anemia severa es deficiencia en los eritrocitos, pocos eritrocitos. Si no hay pocos eritrocitos, pues va a haber poca hemoglobina. Y si hay poca hemoglobina, va a haber poco transporte de oxígeno. ¿Sí? Normalmente los beta bloqueadores, más bien, el tratamiento más famoso de esto de las anginas o del infarto agudo del miocardio, se hizo famoso en un tiempo, la betamona, que es la morfina, beta bloqueadores, morfina. ¿Por qué la morfina? Para el dolor de la opresión, o sea, dolor precordial, en la angina de pecho, ¿no? Oxígeno. Al paciente siempre hay que tenerlo por encima de niveles de saturación de oxígeno, por encima de 90% de saturación de oxígeno. ¿Sí? Hay que administrarle nitratos para reducir la precarga, y ácido acetil salicílico, que es antiplaquetario. Pero no siempre esto es bueno. ¿Por qué? Porque, como les dije, por ejemplo, aquí en lo que les decía, en el bloqueo AB, pues ya va a estar interferida lo que sería la función de, o sea, el nodo auricular, sino auricular, el nodo SA, que no esté funcionando bien por un bloqueo AB, y que por consiguiente nos está afectando al nodo, que el nodo esté bloqueado, y por una isquemia en la coronaria derecha. Entonces, obstrucción en la arteria derecha, hay poca irrigación al nodo SA, y por consiguiente también hay poca función del nodo AB. Entonces, esto va a tener problemas a la contracción, ¿sí? Va a disminuir sobre todo la precarga, y si le das disminuidores del ritmo cardíaco, como los betabloqueadores, como los nitratos, pues lo puedes terminar de matar a lo mejor, o sea, puedes ya causarle demasiado como hipotensión en esa parte del corazón, y ya, empeorarías todo. Entonces, lo que se les da como tratamiento, o que puedes dar sin problemas, pues es el ácido acetil salicílico y los nitratos. ¿Sí? ¿Qué se les va a dar? Que sí se les puede dar a los pacientes. Hay que darles un doble antiagregante plaquetario, que puede ser, que tiene que ser ácido acetil salicílico, ¿sí? Clopidogrel, siempre la combinación, y les tienes que dar un anticoagulante, que puede ser heparina, y bueno, eso hay que, igual hay que, sí, bueno, que puede ser heparina, enoxaparina, ¿sí? Y después habrá que controlar todas las cosas que lo llevaron a ese evento cardíaco, ¿no? Entonces, habrá que darle, pues le puedes dar morfina para el dolor, puedes dar nitratos, y después vas a tener que darles, ya sea beta bloqueadores, ¿sí? Tendrás que regularle eso, los beta bloqueadores y los IECAS, ¿sí? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Habrá que bajarle sus niveles de colesterol. ¿Con qué? Con atorvastatina o rosuvastatina, ¿sí?
¿Qué más hay que hacerles? Y sobre todo, cuando ya sabes que es un infarto agudo al miocardio y tienes la posibilidad, el tratamiento de elección, ¿cuál es el tratamiento de elección? Es la angioplastía, ¿sí? Pero estos medicamentos que les dije, el doble antiagregante plaquetario, los anticoagulantes, beta bloqueadores, y todo eso será tratamiento farmacológico cuando no se puede enviar a una angioplastía, porque pues no siempre hay un cardiólogo que sepa hacer pues cateterismo, ¿no? Y esto sería todo por nuestra clase de cardiopatía isquémica. Muchas gracias.